Bueno, eh, brevemente, para mi gusto personal, trataré no tanto de hablar de la obra de Shakespeare, porque siento que entraría al barro. Es una obra muy compleja, de alguna forma tiene muchas capas desde la lectura. Un fragmento de Shakespeare hay, para mi gusto, 5 niveles por el barro abajo de la condición humana, ciertos aspectos. Pero sí, creo que como entra un poco desde el mundo de Star Wars, y también como entra un poco lo que es Orson Welles también en los elementos que están presentes en el cine Star Wars. Para mí principalmente, algo que marca mucho la película, a diferencia incluso de otras adaptaciones de Macbeth, o incluso diría cómo se relee Macbeth desde Orson Welles a lo que es la obra de Shakespeare de Macbeth, es esta apertura con las tres brujas. Es algo que de alguna forma, si uno ve a estas tres mujeres cuando llaman a Macbeth, están representando también un poco los elementos que son de la mitología griega. Va desde el punto de vista de estas tres mujeres que son las tres Moiras, o conocidas como las tres Parcas. ¿Quiénes son estos personajes? De alguna forma son estos seres que eran tres mujeres, hijas del dios de la noche, que una tiene la madeja del hilo, otra saca el hilo y otra corta el hilo, que es una forma de definir el destino que para mí desde la mitología griega y tanto también da un poco atisbos de entender incluso nociones de lo que es la física, de la tridimensionalización del mundo. En el caso de esto, pasarlo desde esta forma, o como lo presenta Orson Welles, está dando también un elemento desde la, ¿cómo explicarlo?, de mucho, para mi gusto personal, de lo que está presente en Shakespeare, que es lo vikingo. Hay muchos elementos muy abajo de la película que están conectados con este mundo vikingo de Shakespeare, que está desde, así como una cosa. Me gusta mucho investigar Shakespeare, por eso digo que me cuesta también meterme ahí. Hay la palabra en inglés que se llama cuchillo, knife, es vikinga. El término cuchillo, knife, es vikingo. Y en las novelas de Shakespeare está permanentemente, estamos hablando que la construcción del inglés, algunos dicen que principalmente viene de origen como germánico, pero esta construcción está como con herencia de los celtas, con herencia de los vikingos, con un poco de los sajón, que termina formando el inglés. Y Shakespeare es como que es la compilación. Si tú también ves los grandes escritores posteriores, todos los que trabajan la literatura a nivel mundial sí se esforzaron en traducir a Shakespeare para poder entender este enredo, esta heredera que es bien compleja de tanto de Shakespeare con el lenguaje como las profundidades. Volviendo a lo que son las Moiras, de darte una sentencia al tipo que va caminando por ahí, le dice: hey, oye, tú eres el elegido. Y voy a haber pasado tal vez 100 tipos, y a los 100 tipos les dijo el elegido. Justo Macbeth terminó siendo el rey de reyes. Esto también está presente en Star Wars, pero de forma muy notoria en el en esta, digamos, la amenaza fantasma hasta la venganza de los Sith, que digamos que es la historia de Anakin Skywalker, que es cómo se termina un ser que viene con buenas intenciones, pero con miedo de impulso, en envolverse en Darth Vader. Que lo gatilla. Es esa construcción, cómo vas creando un ser que incluso no es que se justifique el mal, sino que su entrada a este mundo. Si vemos, de alguna forma, la venganza de los Sith es todo Macbeth. Está Macbeth entera, hasta la matanza de los niños. Está presente ahí. Pero lo que más me da vuelta, y también volviendo a Star Wars, la presencia de Star Wars, me acuerdo una vez muy chico, estoy divagándose un poco. Mi padre es un fanático de Star Wars, por si acaso, tremendo fanático, y también de Shakespeare. Entonces estábamos en la mesa y decía: pero si Shakespeare es puro Star Wars, o sea, puro Star Wars. Me dice: ¿por qué, hijo? Mira, hay gente que le cortan la mano, hay fantasmas, viene hablando con el pasado, y está siempre esta presencia eterna del mal. A mí como que eso siempre me da vuelta de Star Wars y el mundo shakespeariano. Y lo que sí con el tiempo ya como que más afirmo es el tema de la sentencia, de los elegidos. A Luke Skywalker es un elegido, se le dice el de las escrituras.
Anakin Skywalker extrañamente también es un elegido de la escritura. En la nueva saga hay una cosa también como que hay los dos personajes que buscan ser los elegidos de la escritura. Como que todos buscan ser el elegido de algo, y para mi gusto es como en la sentencia clásica del elegido, de que llegan las Moiras o los que hablaron en el pasado. Este elegido tiene una sentencia y es una palabra y es un texto que se hace incluso cómicamente, para mi gusto cómico, que es el destino, de coincidir como mesa de restaurante poniéndole patas cojas a cualquier lado. O sea, digamos, la sentencia siempre son palabras muy ambiguas. Si uno trabaja también con los elementos de las sentencias de los oráculos, todos esos textos, siempre las palabras son muy abiertas, entonces son de fácil interpretación para cualquiera tomársela a pecho. Pero la sentencia de ser elegido es decretar destino a una persona, y es hacer que transite por un camino impuesto. Y en eso Macbeth, en la trilogía de Anakin Skywalker, se centra mucho en la persona que carga con el peso de una sentencia y con la mejor intención, como dicen, está lleno el camino al infierno, y termina como siendo un arma de doble filo. Y lo que también me da muchas vueltas, que también es muy interesante, tanto como en las tres Star Wars, son estas cosas de los universos, especialmente mi favorita, que es el Imperio Contraataca. Esta cosa de que casi la mitad de la película es un tipo hablando con su destino y con su sentencia, con los fantasmas, con sus fantasmas interiores, con el hombre del más allá, esa entrada a ese bosque, de encontrarse con él mismo. Y eso como que también me pasa que el giro más interesante que hay también es el tema de que ocurre en la trilogía de la primera con Luke, la saga Skywalker, de Luke Skywalker. Es un poco que, a diferencia de Orson Welles, un poco a diferencia de La oscuridad de Shakespeare, de alguna forma termina creando este viaje del héroe hacia una reconciliación del ser y su destino, de lo que termina siendo el regreso del Jedi, que originalmente se iba a llamar La venganza del Jedi, y como que hasta el mismo George Lucas dice, no, si esto no es una venganza, esto es una reconciliación con el ser mismo. Y de alguna forma, astutamente para mi gusto, termina completando esta reconciliación también con escenarios del otro ser, que es el padre, que me parece muy astuto, me parece muy, ¿cómo se dice? Es como muy interesante, es como darle una reescritura a algo, que es lo mismo que, insisto, pasa con Orson Welles a reescribir también Macbeth, y crea una película que, para el concepto de esa época, aunque ustedes no crean, es muy raro ver una película tan oscura en trama, en puesta en escena, y también mucho del universo interior. Aquí permanentemente vemos de alguna forma una cosa en torno al poder y el embriagarse con el poder, enajenarse con el poder. Más, o sea, incluso me impresiona más que en otras versiones de Macbeth. Voy a hacer brevemente la Trono de Sangre de Kurosawa. Hay una visión desde que la que susurra es más mala que el ser que está cargando, que es Macbeth. Me refiero a Macbeth, Lady Macbeth es la verdadera villana. En este caso, él es el villano solamente. De alguna forma, esa construcción de gatillar el curso de decisión de él, ¿no? Muy autónoma. Y siento que, para mi gusto personal, debe ser la mejor versión de Macbeth que hay, y la que termina dando esta forma, de alguna forma, este mapa, como fue el Ciudadano Kane, el mapa para hacer el cine que se sigue haciendo hasta la fecha. Esta da el mapa de cómo se terminan usando los elementos shakespearianos en el cine. Está presente en una cantidad de películas. Yo diría, por ejemplo, así como a la rabia, volviendo el Imperio, o sea, la amenaza fantasma es Macbeth. O sea, de ahí para adelante hasta la venganza de los Sith es Macbeth en su estructura, la de Anakin. Scarface creo que también es altamente Macbeth, y Trono de Sangre, que también es muy posterior. Yo creo un aporte. Yo creo que es importante, a ver, todos los que asistimos a ver a William Shakespeare, es demasiado elevado. Cuando tú hablas del apellido Shakespeare, todos se asustan. Entonces, es un peso demasiado grande. A mí me pasaba en la universidad con la profesora de literatura, y Shakespeare lo dejó en la última unidad.
Y yo cuando vi Shakespeare a nivel de cine en la Universidad Católica, lo vi con el Rey León, que es el Rey Lear. Claro. De alguna manera porque es mono animado y es entretenido y todo lo demás. Pero Shakespeare tiene algo que a nosotros como latinos nos choca, que es su peso psicológico. Sí. Es demasiado psicoanalítico, es como para adentro. Y los personajes shakespearianos siempre están perseguidos por ellos mismos, por su manía y su ego de llegar al poder. La mayoría de los personajes que Shakespeare buscan eso, salvo Romeo y Julieta, y obviamente también uno que otro que también tiene que ver con la parte más romántica que tiene Shakespeare, que es su lado más homosexual, porque Shakespeare era homosexual, que tiene que ver también con esa visión de ver un mundo desde el punto de vista hombre-hombre, pero siempre en contraposición a lo espiritual. Era muy espiritual William Shakespeare, por eso La Tempestad es la película más... Y estas películas nos hicieron, yo hace tiempo que no veía esa película, lo admiro a Wells, y creo que todavía tiene un peso muy teatral, y también tiene un peso muy analítico, es muy psicoanalítico. Wells, si se parece un poco a Shakespeare, lo conoce de arriba abajo, es porque él tenía una sensibilidad especial para transmitirnos ese peso, que no lo tuvieron los otros cineastas, salvo Franco Sefirelli, que hizo Romeo y Julieta, pero lo hizo bello. Pero eso iba a decir Sefirelli adaptación, por lo menos para mi opinión, que esta también que hizo con Canon, la Otelo, me pasan que son bordean un poco más la fervosura, más que lo bello, incluso llegan a ser pero bellas, pero televisivas. Y lo que sí también es verdad, creo que meterse en a Orson Welles le encantan las profundidades, le encantan los barros, y lo que más admiro también de esta visión de Macbeth es su, así como brevemente, es la astucia que tiene con pocos recursos. O sea, me explico por qué. Son escenografías, o sea, versus Safirelli o James Oliver, que disponieron carta abierta para resolver las películas como quisieron. Aquí son escenografías de 30 tipos. Y me encanta, y aparte también, siendo las notas distintas, por ejemplo, la escena de los árboles, que no están en Macbeth, eso es idea de Wells, hacer este bosque que avanza. Más, yo creo que es lo más vikingo que hay. En la trama de Macbeth, el bosque que avanza, lo termina resolviendo por una razón solamente, porque tiene 30 extras. No tiene, hasta lo admite en el texto, dice, avancemos para que no sepan cuántos somos. Hay que pensar, Víctor, que este es cine pobre, perdona. Sí, es un cine pobre, de escasos recursos. ¿Qué hizo Wells para cubrir esa falta de escasos recursos? Una película súper oscura, es un solo escenario que parecen miles de escenarios, y multiplicó todo a propósito del uso del close-up, o sea, todo el primer plano para estar pendiente, bueno, inventar la película psicológica, pero lo hizo. Yo creo que Orson Welles, no quiero, como que me cuesta ahondar en esa parte porque como que terminas pero tiene algo muy claro tanto en esta película como La Dama de Shanghái, que son como las películas ¿cómo se llama? Adiós Hollywood, cuando ya se empieza a retirar un poco Hollywood, el primer retiro. Que él tiene claro dos cosas en el tema del montaje, y que me explico por qué, porque con un buen montaje tú puedes resolver una película, y él maneja mucho este montaje soviético, vuelvo a repetir, creo que lo insistió mucho, de hacer escenas que se ponen diegéticamente invisibles, porque hay planos secuencias larguísimos en esta película, que es el emblemático, la parte cuando mata al rey, que es un plano secuencia de 10 minutos continuo, que lo resolvió de una forma épica. Me refiero, es una escena versus que después cuando hay que pelear corta como ruso, como Sergei Eisenstein. Entonces justo le comentaba al Chacho acá antes de las partes de las batallas son muy Iván terrible de Sergei Eisenstein. Es como ser rápido cuando hay que ser rápido, y muy pausado y casi aletardado en los momentos de la profundidad humana. Tiene mucho expresionismo, usa mucho los claros, las sombras, sí, usa los símbolos a cada rato, sí. Para que se vean miles. Yo ahí le culpo, más que expresionismo alemán, lo acuso de vikingo. También. Lo acuso más de vikingo. Alemán también. Sí, bueno, claro, expresionismo alemán. Pero me pasa que, como ven, ahí hay dos astucias, por ejemplo, no quiero andar mucho en el tema, pero en La Republic,
era el departamento de castigo, como contaba al comienzo. Aquí cuando ya te vayas a la República porque estáis con el presupuesto más bajo de lo bajo que puedes tener y no estabas con buenos técnicos. Insisto, los cineastas gringos, me encanta decir cineastas gringos, cuando van a rodaje eran, en serio, muchos eran completos ignorantes. Y las películas se las terminaban resolviendo entre los directores de arte y directores de foto, que eran principalmente muchos exiliados de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso viene mucho la ascendencia del expresionismo alemán, por eso también el expresionismo alemán termina creando el cine negro, desde su dirección de arte como su fotografía. El cine de terror. Exacto. Y porque muchos decían, ¿no? El director era un idiota. Nosotros hasta les poníamos de alguna forma lecturas pictóricas en los sets para molestar al director de las texturas. Pero en el caso de Orson Welles pesca un set, que no me acuerdo de qué película era, pero era una película de relleno de la Republic, parece que era alguna de vaqueros muy malita, y pesca el mismo set y lo único que hace es mojarlo. Lo moja, es de cartón piedra, lo moja, y esto te da ese color de rebote, te da una textura de que esto brilla, es oscuro y las luces en un ángulo exacto. Aparte, recuerden que Orson Welles hizo fotografía con se me olvida el director Greg Toland, el director de foto de John Ford con el Ciudadano Kane, así que ella aprende todo lo que había que aprender en esa época exactamente de fotografía e iluminación. Entonces, de alguna forma, el que termina diseñando las plantillas de luz y los contraplanos, estos contraplanos hermosos, o sea, me refiero porque primer rostro acá, cuerpos abajo, quebrado, contrapicado, ese peso es meramente lo que aprende de Greg Toland. Y él lo admite y como le contaste antes de comenzar el taller, también, o sea, la escuela expresionista, hasta incluso latinoamericana, terminó siendo muy influenciada por Greg Toland y Orson Welles. Gabriel Figueroa también, que era mexicano, que trabajó Sí. con Elio Fernández, Hizo también ahí a República. Y ahí, o sea, Flor Silvestre tiene toda esa estructura de luces. Si es buena Flor Silvestre es por esa iluminación. Ignacio, antes que siga y te deje ahí sentado al lado, una vez estuvimos hablando harto de Star Wars. Me costó mucho encontrar un invitado porque para mí como que varios los senté y decían Shakespeare con Star Wars y Orson Welles, ¿qué tienen que ver? Y creo que fue el primero que me dijo que sí. No era descabellado lo que estaba hablando. No, yo creo que hay como una tradición narrativa dentro de la estructura que igual también remonta a este tema de la estructura del cine alemán. Yo creo que la primera gran épica de fantasía oscura es una adaptación de una de las obras de Wagner, que es Die Nibelung, que la adapta Fritz Lang, una película en 2 partes, y es como la primera trágica épica que remonta los años 20, y eso después siento que cae con un peso bien tremendo dentro de la manera en que empiezan a contar maneras de Hollywood posterior a esta adaptación de Macbeth en particular. El tema de la tragedia dentro de Star Wars es como súper evidente, está todo el tema de Anakin y el destino que él tiene cuando le cuenta la profecía de Dark Plagueis con el senador Palpatine. Uh-huh. Está todo ese tema bien explícito de la profecía en ese sentido, y también en términos más amplios de Shakespeare está como la tragedia en todas partes, el romance de Anakin y Padme, Romeo y Julieta, todas las visiones de los fantasmas también son Macbeth. De hecho, en particular el tema de Trono de Sangre, la adaptación un poco libre de Kurosawa, tiene también todo este tema de la tragedia griega inyectada con las moiras, con las parcas griegas, que en vez de tener a las 3 brujas que se tiene como comúnmente en las adaptaciones de Macbeth, él decide condensar a todos los personajes en un espíritu malvado, que eso ya también tiene que ver con la tradición folclórica de los yokai dentro de Japón, pero también curiosamente la tiene a ella en la primera escena hilando el hilo de la vida. Entonces se remite a todo este tema de la épica operática de Wagner, la épica griega, la épica de Shakespeare, y es como toda esta mezcla cultural europea de la concepción que tenemos de la tragedia, la épica clásica. Y George Lucas ha sido muy transparente de eso, ha citado como
algunas inspiraciones a estos directores, a estas películas. Dentro de las clásicas griegas, él también habla de las películas de Jason y los Argonautas y El choque de titanes, que también son las grandes clásicas épicas del cine norteamericano que adaptan estas historias multifacéticas de gran escala griegas, donde tienen todo este tema un poco más abstracto del conflicto griego, todo este tema del coro, de representar personajes y grandes ideas dentro de un colectivo, y en eso también lo vemos en cómo él decide retratar el conflicto de la guerra de Vietnam a través del imperio y los rebeldes, y siento que esa abstracción en la que él cae no es coincidencia. Él estaba muy consciente narrativamente de lo que estaba haciendo al utilizar todas esas cosas, al hacer como todo este collage histórico, un poco de la gran épica, de la forma más clásica de contar historias. Vittorio, creo que en una de las sesiones anteriores hablaba del libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, que también remite un poco y colecciona todas estas historias, el viaje del héroe. Tiene toda esta como estructura de la ópera prima, que no viene solo literalmente de la ópera, sino que también del teatro griego. Entonces, en ese sentido es una suerte de tradición que él logra capturar, reconfigurar y traer a un público nuevo, y creo que eso es parte del encanto de Star Wars. ¿Por qué pega tan fuerte? No solo logra inventar un nuevo universo cinematográfico de la ciencia ficción, sino que a un nivel mucho más específico de la narrativa, en cómo acercar estas grandes historias a un público mucho más amplio, logra destilar todos los elementos más importantes y lo explica en maneras que son interesantes, de los relatos mucho más importantes, mucho más como accesibles a la gente como espectadores, de las cosas que nos resuenan, que remontan de las grandes historias, y de por qué hace sentido seguir contando estas historias un poco. Siento que Lucas y su equipo, a través del guión de las primeras 3 películas y después más explícitamente en las precuelas, él logra dar con algo muy importante dentro de la manera en que se cuentan historias. Eso es lo que se me ocurre. Sí. A mí me da mucha vuelta de lo que tú hablas principalmente, y de lo que estuve hablando antes de elaborar este ciclo, de lo que es Vietnam. Y me da vuelta también una cosa de lo que es Star Wars desde los Shakespeare. Trato de no andar tanto los Shakespeare, insisto, pero me ocurre que Shakespeare antes lo encontraba como muy distante considera que Shakespeare era muy hacia el conflicto interior, pero de alguna forma lo de Shakespeare está presente, lo básico de lo griego. Me pasa que a mi gusto hay una cosa que tiene buena Shakespeare, que Shakespeare es como Bach, es tan complejo Bach de notas básicas, es tan complejo, es tan fácil como para un niño, para un intermedio es imposible, pero para una persona que busca la máxima profundidad es también puede ser captado de ambos lados. Me refiero, como que siento que a Shakespeare, a Macbeth, a Star Wars lo puedes tomar desde el lado más simple, lo puedes bajar, mantenerlo en el lado más complejo, pero no lo puedes tomar del medio solo. Es muy difícil tenerlo como amarrado al medio. Y lo que me da vuelta tanto de alguna forma, como insisto, la mitología griega, o lo griego, volviendo a las Moiras, de alguna forma son siempre historias basadas en desafiar a los dioses, pero el único premio que tienen todas estas historias, todos son castigos al ser humano por desafiar a un dios, o a un dios que intente desafiar a un dios más grande, o un semidios, y eso está muy ligado con lo que sigue siendo Shakespeare, que es la sentencia de hacer. Creo que Star Wars se mantiene en lo mismo siempre, o sea, un poco también sigue siendo un cuento atávico de lo primitivo, manteniendo este mundo de alguna forma como que los dioses están abajo, y esta cosa del desafío de que ningún humano está por sobre esa gravedad. De alguna forma, tú, si intentas desafiar tu destino o acelerar tu destino, la connotación es siempre el comerte tus propias palabras. Yo creo que esa es la construcción más de como moraleja. Y volviendo a Lucas, una vez leía que Campbell, el autor de Las Mil Caras del Héroe, dijo que George Lucas ha sido su mejor alumno. Su alumno así por el mejor alumno que tenía en su vida, siendo que no fue alumno de él. Decía, porque es el mejor que ha entendido este libro, esta mitología atávica,
Bueno, lo que insisto, lo atávico es desde el punto de vista de alguna forma, si yo puedo amarrar un hilo en la forma de escribir contemporánea, en la que quieras, sí tiene que ver con los mitos clásicos. Y esta estructura es súper difícil reusarla. Pero al tenerla tan clara como lo hizo George Lucas, le permite elaborar súper bien el laberinto. Por sobre incluso otros autores más profundos o más vanguardistas, pero termina siendo de alguna forma totalmente bien clara en ese tema de elaborar arquetipos, pero mantenerlo en esas complejidades con un leve respeto. O sea, de alguna forma tú tienes un personaje cómico, pero este personaje cómico, como explicaba igual tiene un viaje, igual tiene un crecimiento. Es un personaje muy secundario, igual sigue creciendo. Es algo para mí brillante. Y que sí insisto que está súper presente de la construcción de Orson Welles. Orson Welles, si tiene algo desde ese punto, es que abre y te cierra súper bien los elementos y los mantiene en un rigor a los shakespearianos en lo cinematográfico. De alguna forma, si uno ve esta película, es más cinematográfica que la de Saffiretti, que las versiones, la Macbeth o la que principalmente se adapta a Macbeth, el Royal Lear y a ver qué más, el Romeo y Julieta. Siempre son, esta es mucho más cinematográfica, las otras son mucho más de teatro, incluso a pesar de que se apegue demasiado a los textos. Para mi gusto, Trono de Sangre también, siendo una adaptación más libre, termina siendo mucho más teatral en ciertos momentos que la versión de Orson Welles, para mi gusto personal. Aparte, otra cosa que te quería preguntar, tú que eres más fanático de Campanadas de Medianoche, Sí. ¿no consideras que Jabba the Hutt es Orson Welles? Sí, también dentro del ¿Ese catálogo Falstaff? de Wells, sí, el tema fáustico es súper importante. Sí, no, y Falstaff. ¿Falsa? Campanadas de Sí, Medianoche. sí, y que en inglés The Stranger. ¿Esa? ¿Mm? ¿The Stranger? No, las Campanadas de Medianoche, la otra la que adapta 3 libros de Shakespeare Ya. y tiene este personaje que está con Enrique III, Ya. el borrachito, el gordo Sí, el borrachito borrachito. ladrón. Sí. Ahí siento dentro de la concepción que tiene Wells de cómo él estructura sus relatos, comenzando con, después de Ciudadano Kane, cuando ya empieza a adaptar más claramente el cine negro y adoptar algunas tendencias más clásicas de cómo estructurarla narrativamente. Siento que hay algo interesante dentro de cómo él decide como dialogar la puesta en escena con la narrativa, que es quizá un ejercicio que sí comienza en Ciudadano Kane, pero que dentro de Hollywood él es, no sé si el primero, pero es uno de los que más fuertemente empieza a activamente hacer que todos estos departamentos artísticos dentro del equipo de producción empiecen a trabajar en torno a un relato, una idea común, que sé yo, es lo que se conoce como teoría de autor en cine. Lo que pasaba mucho con Orson Welles llegaba con muchos problemas a los rodajes. Me refiero, o sea, me explico que como él viene del teatro, viene de la radio, y tenía una construcción súper clara de la radio, y tenía una construcción demasiado clara del teatro. Entonces, conozco varios que trabajaron al lado de operadores españoles con Orson Welles, y los que han tenido la oportunidad de conversar con esos operadores españoles, Orson Welles tuvo mucho tiempo en España, contaban que realmente Orson Welles te traía puros problemas. O sea, en serio, me refiero a problemas técnicos, porque Orson Welles decía, mira, o sea, si está esto el cine, para eso es. O sea, ¿por qué yo puedo ver esto acá, pero que en la cámara se vea también allá? Eso, la cara de allá se vea y la cara de acá se vea. Don Orson Welles, pero es que no se puede hacer porque la cámara tiene un foco, pero no se le ocurre nada. Ahí partía el director de foto, el director de teatro, a cómo resolver una bifocalidad, que es un problema técnico. O sea, me refiero el panfocus, que son estas escenas largas para esa época, trabajar con los tipos del Capitol, o los españoles, que no son los grandes técnicos, insisto. Ser el gran técnico me refiero a ser me explico, un foquista bueno en Estados Unidos habían 12, en España había ninguno. En serio, el lograr 2 focos, 3 focos son cosas de habilidad, son técnicas que no sé, existen una que se llama el Texas Switcher. ¿Qué consiste eso? Es una técnica que cuando tú tienes una persona en el primer plano y me voy a explicar, por ejemplo, la patean o la botan y la persona después termina acá en el plano de acá y también termina en primer plano,
Tú no puedes hacer que esta persona caiga y te quede armónicamente cayendo acá. Por ende la caes, la botas, las botas de plano y tienes un doble acá de cuerpo. ¿Qué hace eso? Son técnicas que realmente fueron todas llevadas a desafíos de Orson Welles. Todas estas cosas de hacer primero rostros, un sinfín de guaramullas cinematográficas son obligadas a los técnicos a resolverlas. Y volviendo al caso de Star Wars, es como que pasa lo mismo. O sea, de alguna forma existía una forma de hacer cine que de alguna hubieron como pequeñas intenciones en iniciar el espacio y en Star Wars termina siendo resuelta y que es agotador. Y otro elemento que me gustaría como también conversar, que Chacho, o sea, Ignacio, perdón, Ignacio. Ignacio. Opiné, creo que Orson Welles de alguna forma junto a Samuel Fuller son los dos cineastas que empiezan de alguna forma, especialmente más Orson Welles y Fuller, son cineastas que terminan como un poco ya tan aburridos del circuito mainstream hollywoodense que terminan renunciando y terminan volviéndose en los primeros cineastas independientes. Si de alguna forma la generación del nuevo Hollywood, la del 70, la de George Lucas, Steven Spielberg, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, John Carpenter, terminan siendo cineastas independientes de los estudios por las mismas razones que Fuller y las mismas razones que Orson Welles, es por libertad creativa. Porque además Star Wars, siento que a veces la trama se trata mucho de esa pelea, de alguna forma como que George Lucas lleva su novela de los conflictos con los estudios cinematográficos al guión también. Lo aprovecha de llevar, y el lidiar con un estudio, lidiar con la creatividad un poco obtusa. Hay ciertos grandes productores, pero en general lidiar con productores es horrible. Es excesivas modificaciones de guiones, excesivas modificaciones hacia la intención de ciertas personas, y que de alguna forma, como digo, el nuevo Hollywood mira y dice, pero ¿por qué no hacemos como Orson Welles o Samuel Fuller o la Nouvelle Vague o Cassavet? Chacho, ¿sí? Como dijo Jaime Madero en una entrevista, que en Estados Unidos las películas se hacían si Dios quiere, tratando de decir si el productor quiere. Y aquí en Chile se hace si cuando Dios quiere. Lo otro, bien importante, de alguna manera, bueno, nos enseña de que ese autor termina muriéndose en doctor. Él defendió su papel de autor completo de la obra, leyó con todo el mundo. Los Magníficos, Anderson, que es una joya, le cortaron 40 minutos, quedó en 87, esta le cortaron 20, corte, censura, porque la película tiene que ser comercial. Esta tuvo muchos problemas, principalmente en la que, no quiero, da para años las peleas de Welles y su productor y montajista y etcétera, fueran guerras navales, en serio. En este caso ocurre que la película tenía que cumplir una regla, como decía, 21 días de rodaje. Orson Welles ya era un tipo que les costaba. También ocurre otra cosa, es verdad, o sea, las ambiciones de un director hay que a veces aterrizarla a tierra técnicamente o factiblemente, no hay infinito dinero. Pero Orson Welles dijeron 21 días. Y hizo la película en 21 días, cumplió. Pero ocurrió un problema. Entregó las voces, eligió a grandes intérpretes de doblaje y de teatro y de doblaje, de caricatura. Los actores, todo el elenco, casi todo, Robert McDowell, que después fue un gran intérprete de lo que es la personificación. Sí. Y todos estos tipos, ¿por qué lo eligió? Porque quería él lograr algo muy ambicioso, el acento irlandés. El acento irlandés, que es de alguna forma es como que nosotros hiciéramos acá Macbeth en Coa. Es equivalentemente, el nivel de insolencia en esa época es equivalente a lo que estoy diciendo. Es como si hicieran un así. Y de alguna forma, porque ella tiene experiencia. Vengamos que Orson Welles ya había hecho Voodoo Macbeth, que fue una obra de teatro que la hizo solamente con descendientes africanos en el Bronx. Solo los negros se pueden decir negros entre ellos, por si acaso. Y que él hace cosas bastante marxistas para la época, siendo no marxista, que solamente en todo el equipo técnico, de los eléctricos, todos, los únicos dos blancos eran él y la secretaria del proyecto, y todos tuvieron una horizontalidad de sueldo.
todos ganaron, a todos se les pagó por nómina igual. Y termina siendo una película, ahí yo encuentro que La Dúo Magnef no es un filme, es una obra de teatro en Brooklyn, sí tiene bastante de lo que uno ve en el esqueleto y ve en los textos, el manejo de los latinoamericanos en la santería. Creo que empieza como de alguna forma, Glauco de Rocha en Latinoamérica termina como usando muchos de esos elementos de ese cine medio santero. O otro gran autor, gran infravalorado, ¿no? José Mágica Maris, un cineasta Coffee Sons, del cineasta de terror brasileño, muy poco visto en Latinoamérica porque a Latinoamérica le gusta excesivamente lo intelectual por sobre lo primitivo. Y me perdí, pero volviendo a ese tema, esto le implicó y varias cosas más a Orson Welles no tener esta película completa para el Festival de Venecia, donde la bajan, donde también se la baja por un tema sindical, aunque dicen que en realidad era porque estaba compitiendo con Oliver, con su ciútica, para mi gusto, Hamlet. Y como explicaba también previamente, Oliver, cuando supo que Orson Welles iba a hacer un Macbeth, él salió corriendo porque también quería hacer Macbeth. Dijo, no, o sea, es como ir a saber que vaya a pelear boxeo contra un tipo de 10 toneladas. O sea, nadie en su sano juicio sabría que podría equiparar a cómo haría cualquier cosa Orson Welles hasta muy ebrio. Y después hizo la pelea de nuevo cuando hizo Otelo. Sí. Que Welles también hizo una tremenda versión. Una tremenda versión. Mucho montaje ruso ahí. Otelo, que es una sí. gran película. Una película, aparte que, como insisto, las películas de Orson Welles eran un parto terminarlas, porque Otelo principalmente hay unos planos que una toma y una contratoma tienen diferencia de 3 años, y una, como decía, una está en Italia y la otra está en España, porque termina... Claro, como explico, es la visión del cineasta independiente. Orson Welles era porfiado e independiente, o sea, la etapa española, la etapa europea es una etapa que de alguna forma él actuaba muy, insisto, Orson Welles era un actor tenía en Hollywood, tenía problemas como cineasta, pero cuando le pedían actuar, la puerta abierta. E incluso en Star Wars, George Lucas lo tenía considerado para Darth Vader, para la voz, y lo descartó solamente porque dijo, no, este tipo, si pongo Orson Welles la voz, se nota demasiado, o sea, es demasiado impuesto. Pero como insisto, creo que está muy considerado en Jabba the Hutt. Si uno ve no sé si han visto los primeros prototipos que habían en el Nacimiento de una Esperanza, cuando hay unas escenas borradas cuando Jabba hablaba con él y la tenida es falsa. Sí. Esa misma tenía del Orson Welles gordo, medieval. Sí, con toque del mal también. Sí. Que en vez de ser un alien tenían a un tipo ahí encima Falsa. actuando. La escena es bastante chistosa. Pero ahí también creo hay otra cosa con la búsqueda como independiente artística que tiene George Lucas, que él viene de la Escuela de Cine Experimental de Chicago, entonces él era bien instruido en la búsqueda de la poética en el cine. Y él tiene como una frase que es muy importante para quizá entender las originales y las precuelas, que es todo rima, como en la poesía, que él repite ciertos elementos, ciertos elementos narrativos, ciertas imágenes a través de las 6 primeras películas, y él dentro de esa como de esa suerte de como tradición clásica de contar historias, él tenía como eso muy insertado dentro de la forma en que él contaba narrativas, también todo este tema psicológico interno. Él después de dirigir Star Wars, se supone que con la nueva compañía que había formado con Ford Coppola, etcétera, iba a él a dirigir una película de Vietnam que se llama Apocalypse Now, basada en el libro Corazón de Mal de Joseph Conrad, que es también un viaje interno, es una historia muy oscura, habla sobre la guerra de Vietnam y los efectos dentro de los soldados, etcétera. Entonces él no termina haciendo esto porque Star Wars es tan exitosa que lo mandan al tiro a hacer otras 3 más. Y empieza a trabajar en Imperio Contraataca, que está muy ocupado, se la da a otro director. Después El Retorno al Jedi, mientras están dirigiendo El Retorno al Jedi, él está reescribiéndola, etc. Y dentro de toda esa instrucción experimental del cine que él tiene unos trabajos de primeros dentro de su carrera muy interesantes, y después la primera película que él hace, que es una suerte de extensión de su película de tesis, que THX 1138, que es una película muy inscrita dentro de la ciencia ficción más de Philip K. Dick, de películas como Blade Runner o el libro
Sueñan las ovejas electrónicas con androides, etc. Tiene como esa inscripción muy clásica de la ciencia ficción. Con Star Wars él viene un poco a darle vuelta a eso, viene a ensuciar la ciencia ficción, a aterrizarla. También es el periodo donde empiezan a salir películas como Solaris de un director ruso llamado Tarkovsky, y películas como Estrella Oscura de John Carpenter, que es el que dirige La Cosa. John Carpenter también dirige Halloween, como directores también de renombre internacional, que justo empiezan a captar este como cambio dentro de la concepción de la ciencia ficción, y él logra integrar esas cosas. Entonces dentro de la idea que él tiene de Star Wars hay una riqueza estética y temática muy compleja, con muchos niveles, cómo toma la fantasía, cómo toma la ciencia ficción, cómo toma la narrativa, cómo toma los viajes de los personajes, cómo deciden montar la película, la puesta en escena, etcétera. Todo viene de una suerte de mezcla muy compleja que muestra harto de una formación cinéfila muy fuerte, muy profunda, de una cosa que obviamente no se le ocurre en 2 días. Y Star Wars, famosamente, existe la noción de que fue salvada en el montaje, en la edición, pero había una claridad de la intención que tenían al hacer esa película, que un poco, no siento se ve tan reflejada en ese como mito que existe de que Star Wars lo salvó la pareja George Lucas cuando tenían que editarlo, porque tiene muchas piezas, y en ese sentido manejarla y entenderla es una tarea muy difícil, porque viene de tantas tradiciones tan antiguas y tantas nuevas como voces que él logra integrar, y nuevas cosas que él logra dar vuelta y darle un significado más contemporáneo, y también integrándole el contexto sociopolítico de Estados Unidos en ese entonces, que es como igual abrumante. Antes de esto él dirige otra película, American Graffiti, que también es muy fuerte con el comentario sociopolítico de Chicago en los 60 y en los 70, y que también es como una suerte de como collage del cine urbano de los 50, del cine experimental de los 60, de esta también como viaje más clásico del héroe dentro del contexto del drama, la comedia, etcétera, que él logra también como coagular dentro de algo que él hace sumamente llamativo e interesante para audiencias, y que a un nivel crítico es difícil de concretar esa cosa de que a un nivel básico y a un nivel complejo es fácil ver Star Wars, pero al medio no hay como dónde posicionarla, y creo que también eso es importante dentro de la manera en que deciden hacer Star Wars, todos los como cambios a última hora, todas las cosas que necesitan arreglar como a la imprevista, toda la espontaneidad de la película, son como hartas cosas que igual es interesante. Ignacio, ¿es verdad eso? O sea, te lo pregunto. Oye, pasa que si de alguna forma THX y American Graffiti terminan siendo como que lo que queda entre medio de Star Wars. O sea, si hay mucho presente de este elemento adolescente, de adolecer, de lo que hay en American Graffiti, contra todo este universo como ambiguo de ciencia ficción. Diría THX para mí es más ciencia ficción que Star Wars, de lo que Star Wars como que cae en lo fantástico, pero de alguna forma este choque entre medio de estas dos ideas termina siendo este universo Star Wars, de lo que está presente en American Graffiti como en THX. Sí, yo tengo entendido que cuando él sale de la escuela de cine, él ya estaba escribiendo Star Wars, que está basado en una novela que se llama The Will of the Wisps, no, ni idea cómo se llama en español, pero que habla de la idea de la fuerza, y también obviamente eso viene de varias tradiciones y prácticas religiosas de todo el mundo, que él también empieza como a tomar prestadas y a mezclarlas un poco en los temas hindú, los temas budistas, los temas cristianos, los temas protestantes, etcétera, de cómo concibe la fe y cómo se manifiesta dentro de las películas. Y a propósito de la fe, a propósito, en realidad no tiene nada que ver con la fe, pero un concepto así como súper loco que voy a meter, es que las 3 mujeres me dejaron una sensación muy masónica. Sí, son muy paganas, a diferencia de otras adaptaciones de Macbeth. Los masones meten el 3 en todas partes. En la flauta mágica, en la ópera de Mozart, hay 3 niños, 3 mujeres, y en la versión original hay 3 esclavos y 3 sacerdotes, que de alguna manera dirigen a los personajes, los orientan, o anuncian tendencia, o anuncian destino, como estas 3. Entonces hay como una cosa bien loca a lo mejor, pero bien parecida al mensaje masónico. A mí me prometo que es un elemento muy interesante. A mí, yo estudio mucho mitología griega, así para resumir, a mí me da mucha vuelta este elemento de que está presente permanentemente incluso en la literatura. No sé si has leído Lovecraft. Obvio. Sí, pues te decía,
Pero hay un elemento permanente, algunas novelas, siempre se me olvida, pero habla de las 3 arañas que rigen el tiempo, de las que están presentes en el no tiempo, de las que giran este tiempo. Y si tú te das cuenta, esto viene de alguna forma que después la iglesia, las religiones, aquí podemos llamarlo la Santa Trinidad. Y cada vez esta forma de reestructurar esta madeja de la sentencia, es de alguna forma también dimensionar el tiempo y el espacio como nosotros lo entendemos, en la tridimensionalidad. Es como el límite humano, de raciocinio humano, está acotado en esa trilogía. Y está súper presente en este triunvirato, está muy presente y para mi gusto lo veo yo, a ver cómo explicarlo. Me deja acordarme en otro lado que lo he visto, pero va ligado siempre en el momento que cuando tú vas a quebrar el espacio y tiempo, siempre aparece esta especie de trinidad. No me acuerdo, ayúdame, no me acuerdo en qué otra novela he visto cuando se trata de romper hizo de Miike, Takeshi Miike, hay como una presencia siempre de cómo derroto este tiempo, cómo derroto este espacio-tiempo, y llega y separa la novela dimensional y separa y llegan a estas 3 arañas, a estas 3 mantras, a las 3 brujas. No me acuerdo cuál mencionar, que estaba hablando una vez de mitología griega, que descubrí estos personajes y me dio vuelta a mí siempre. Pero es como de alguna forma, como vi cómo fueron evolucionando en la literatura. Hay otro elemento también que me da mucha vuelta, es el tema de cómo también Macbeth y Orson Welles, esta sentencia de la trilogía, de alguna forma la maquillas en toda tú pescas Kafka, el castillo, y está súper presente también esa trinidad. ¿Cómo explicarlo? Ahí está, ya. Ocurre que hay una estructura de narrador, y siempre se habla de un conflicto, que existen 2 personajes que están en duelo. Incluso en algunas novelas pueden decir que el duelo es un espejo contra el mismo, pero se habla siempre de un tercero que está creando este laberinto. De alguna forma, en algunas literaturas le tienden a decir el dios de machina, el chiste de Dios mueve las máquinas, que es un chiste griego también del teatro. Chao. Está súper ligado con ese concepto de la trilogía. Y lo único que puedo decir es que hay como que ya uno empieza a pasar a la nueva ecuación. Empieza a perderse un poco. Pero yo diría que ahí está la frontera de lo racional. Cuando lo cerramos en 3, en impar, el primer primo. Muy bien, Claudio.